Bueno, el COVID nos está dejando muchísimas enseñanzas. En la primera etapa del COVID, como todos sabemos, fue un virus muy agresivo, Sí. que siempre, el COVID siempre ha respetado distintos parámetros. Por ejemplo, los niños, se ha demostrado a nivel mundial que no los afectaba, Ujú. aún en los peores momentos del COVID, cuando los virus eran muy agresivos. Después todo esto se fue, el COVID fue mutando a distintas variedades de distintas características, pero a través de la vacunación masiva a nivel local, provincial, nacional, y la gran cantidad de gente que se ha vacunado, se ha reducido muchísimo el número de casos. Hoy en día los casos han bajado bastante. Aquí en la localidad, por lo menos en mi experiencia, los casos que hemos ido testeando dan negativo para el COVID, y la mayoría de las personas, tanto niños como adultos, tienen la dosis de la vacuna de COVID. O sea que podemos en algún punto tener COVID y tal vez no saberlo, digamos, porque se compara tal vez con un cuadro respiratorio y no más que eso. Tal cual. El COVID pasó a formar parte de los cuadros respiratorios que sabíamos tener, Ujú. y en la mayoría de los casos se presenta como un cuadro leve. Ajá. ¿Sí? No hay manera de, con un examen clínico de diferenciar si este es una faringitis, si es Ujú. COVID, si es gripe. Eso no es es poco probable. O Claro. sea, podemos tener COVID como un simple resfrío y no saberlo, Ujú. salvo que le hagamos un hisopado. Y a todos no se le hace un hisopado. Claro. Las premisas que hay que tener con el COVID es que es un virus que está ya entre nosotros y Ujú. que va a seguir, que hay que seguir vacunándose, Ujú. que cuando tenemos factores de riesgo y no tenemos la vacuna, el COVID sigue siendo algo de riesgo, porque no es lo mismo que le dé a un niño de 5 años saludable un COVID que le dé a una persona adulta mayor que tenga diabetes, que tenga hipertensión Claro. y no tenga una vacuna. Todavía es para que se lo respete, o sea, Claro. con la debida necesidad. Doctor, y aquí aparece, por lo menos en esta época del año, las alergias estacionales, ¿no? Digo que usted es especialista justamente y que de alguna forma también produce algunos síntomas más o menos similares a un cuadro respiratorio. Sí, las alergias sí se pueden diferenciar de los cuadros respiratorios porque tienen particularidades. Las alergias no producen fiebre para empezar. Las alergias producen picazón, picazón de la nariz, picazón de los ojos, estornudos. Y el propio paciente ya sabe identificarlas. Viene un cambio de tiempo y empieza a estornudar, empieza a congestionarse. Hay antecedentes en la familia, los padres, las madres, los abuelos son alérgicos. Hay características específicas que se las puede diferenciar. Lo que sí hay que tener en cuenta es que los alérgicos se enferman más frecuentemente que los que no son alérgicos. Ah, mira. Sí, ¿Y ellos, esto a qué se debe? porque los alérgicos tienen las defensas disminuidas, las vías respiratorias protegen menos en los alérgicos. Entonces, si ponemos a dos personas, un alérgico y un no alérgico, en un ambiente donde hay virus, es más probable que el alérgico se contagie del virus que el otro que no lo es. Doctor, incluso podemos hablar acerca de cuadros asmáticos y todas esas cuestiones o más complicaciones que tienen que ver justamente con las alergias. Sí, lo que pasa es que las alergias se localizan en distintos lugares del organismo. La alergia nasal se llama rinitis, es la que afecta la vía respiratoria nasal. Si bajamos un poco hacia la parte de los bronquios, estamos hablando del asma, que es el broncoespasmo que se conoce. Y después tenemos también la alergia en la piel, que se llama dermatitis. O sea, depende de dónde se ubique la alergia, va a estar denominado. Y también hay personas que tienen todo, tienen rinitis alérgica, tienen asma y tienen dermatitis. Claro. En esta época del año particularmente, doctor, ¿usted está siguiendo, en este caso, varios pacientes que están con algún tipo de cuadros propios de la estación o no muchos? Sí, este es el mes de agosto, septiembre, octubre, creería que es el pico estacional Sí. de los alérgicos. O sea, si bien hay alergia todo el año, Ujú. pero la frecuencia se aumenta en esta época. Se aumenta porque estamos en un cambio de estación, las temperaturas varían de frío a calor, los vientos arrastran partículas que los alérgicos las respiran y esas partículas son las que generan la alergia. Entonces en esta época está la alergia estacional. Doctor, ¿y ha avanzado mucho la medicina en cuanto a esta cuestión y los tratamientos, en este caso, de los pacientes alérgicos? Sí, bastante. No es lo mismo lo que era ser alérgico hace 20 años que serlo ahora. La alergia hay que tener en cuenta que no se cura.
es algo genético que ya está en cada persona que lo es más, se hereda, o sea que se transmite a los hijos. Y lo que hay que tener en cuenta, que no se cura, pero sí se controla. Que hoy en día con la medicación que existe se controla. Pero más importante que la medicación es evitar lo que a uno le produce alergia. ¿Qué es lo que nos está produciendo alergia y lo que nosotros tenemos que evitar? Y muchas veces la alergia se produce en la casa. Les doy un ejemplo básico. Si hay humedad en las paredes, esta humedad produce hongos y estos hongos se respiran y produce alergia. Lo mismo puede ocurrir con los perros, los gatos, el pelo del perro, el pelo del gato. O sea que si sos alérgico a una mascota, obviamente no hay que tener mascotas. Lo mismo ocurre con las plantas, los aerosoles, los inciensos. Y incluso con el mismo colchón. El colchón acumula ácaros, que es un microorganismo, es un parásito que se alimenta de nuestra piel. Y ese ácaro, cuando lo respiramos, nos produce alergia. Por eso los alérgicos se recomienda cambiar el colchón cada 3 años aproximadamente. Bien. Y siempre, para determinar entonces de qué tipo de alergia estamos hablando, es necesario entonces hacer un análisis, eso sí. Para determinar a qué uno es alérgico, sí. Se hace unas pruebas, se hace unos test y se determina a qué es uno alérgico. Puede ser alérgico a varias cosas o puede ser a una cosa nada más. La mayoría es alérgico a varias cosas.